Bueno, en esta clase vamos a ver los métodos de ordenación y búsqueda, ¿no? Bueno, dentro del contenido que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a hacer una breve introducción donde vamos a ver el uso de las estructuras, ya que son tipos de datos que vamos a necesitar para poder trabajar dentro de estos algoritmos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver el uso de estas estructuras. Cuando hablamos de tipos de datos, ¿ya? Sabemos muy bien que hay datos simples, que pueden ser declarados como aquellos números, pueden ser letras o de tipo lógico, ¿no? Y los datos estructurados o compuestos también son una combinación de tipos simples, ¿no? Entonces vale decir que es un conjunto de datos que en el cual se puede contemplar ya sea números, cadena de caracteres, ¿no? Entonces los arreglos son tipos de datos estructurados. Ahora nosotros podemos definir dentro de un programa, ¿no? Estos datos. Cuando definimos tipos de datos, ¿no? Lo que estamos haciendo dentro del programa es otorgarle mayor claridad, ¿no? Aumentamos inclusive el significado del código y simplificamos la declaración de las variables. Aquí podemos ver de que cuando nosotros definimos un tipo de dato específico, ¿no? Podemos realizarlo utilizando el typedef, ¿no? Colocamos el tipo de dato y el nombre de la variable que estaría haciendo de ese tipo, ¿no? Entonces vemos aquí un ejemplo, ¿ya? Vamos a verlo esto en el codeblock. Bueno, vamos a usar tipos de datos definidos por nosotros, ¿no? Vamos a definir un tipo de dato, por ejemplo, positivo y otro tipo de dato, un tipo entero que sea negativo, ¿no? Esto lo vamos a guardar. Y ahora vamos a definir, ¿no? En este caso, variables del tipo de dato que habíamos definido. En este caso, positivo. Positivo va a ser n1, n2 y negativo puede ser n3, n4. ¿No? Entonces ahora lo que hacemos, vamos a asignar, por ejemplo, valores positivos para nuestras primeras variables, positivos n1 y n2, y n3 valores negativos. Coma. Y bueno, aquí podemos imprimir, ¿no? Podemos imprimir el valor de n1. Podemos imprimir el valor de n2. Bueno, como vemos, tenemos ahí los valores, ¿no? Que hemos asignado. El objetivo, sin embargo, de este ejemplo es únicamente ver cómo nosotros podemos definir nuestros propios datos, nuestros propios tipos de datos y asignarlos, ¿no? Algún valor y obviamente usarlos dentro del código. Lo mismo puede pasar cuando necesitamos ya aplicar lo que es el uso de estructuras, donde tengamos que combinar diferentes tipos de datos dentro de una sola, ¿no? Vale decir, existen entonces dentro de una estructura, por ejemplo, nos vamos a necesitar emplear diferentes tipos de datos, ¿ya?
para poder agruparlos dentro de una sola, ¿no? Entonces hablamos de una colección de variables, ¿no? Que hace referencia bajo un nombre común a ese conjunto de variables. Entonces, tal vez en otras denominaciones, a esto vamos a llamarlo campo, elemento o atributo, ¿no? Tal como sucede cuando nosotros, por ejemplo, como persona, tenemos diferentes atributos, ¿no? Puede ser la edad, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, etcétera. Serían atributos de la persona, ¿no? Entonces, todos esos son diferentes datos, diferentes tipos de datos, pero que están agrupados bajo un solo nombre, que en este caso sería persona. Bueno, la declaración de estructuras. Para poder hacer la definición de estas estructuras se realiza fuera de la función principal, ¿ya? Generalmente en la parte superior. Lo vamos a realizar utilizando la lista, ¿no?, de los atributos. Entonces, vamos a ver en el siguiente ejemplo. Fíjense, tenemos la estructura, tenemos el nombre de la estructura y desde luego los tipos de datos, ¿no? Con, en este caso, el nombre correspondiente del atributo o miembro, como está aquí, ¿no? De esa manera vamos a hacer la declaración, ¿no? Y con esta palabra reservada struct estaríamos como reservando, ¿no?, el espacio correspondiente para almacenar la información, ¿no?, de lo que se requiera, ¿ya? Bueno, vamos a ver un ejemplo utilizando algunos, primero la definición correspondiente y usando datos estáticos. Entonces vamos a utilizar nuestras librerías y aquí vamos a definir. Les había dicho antes de la función principal, ya aquí arriba definimos con la palabra reservada struct. A ver, antes voy a ir guardando para que se note. Ejercicio 2.cpp. Ahora coloco struct, ¿no? Y voy a colocar, por ejemplo, persona, ¿ya? Persona. Y voy a colocar los datos con los que cuenta la persona, ¿ya? Voy a colocarlo nombre. ¿De qué tipo es el nombre? Vamos a colocar char. Y el tamaño. Voy a colocar 20, ¿no? Y voy a colocar char apellido, también del mismo tamaño, o podría ser más grande, 25. Podríamos colocar aquí podríamos colocar un tipo de dato entero que sea el CI, ¿ya? El carnet de identidad, ¿ya? Bueno, estaríamos considerando la estructura persona con estos 3 campos, 3 atributos y podemos definir, ¿ya? Aquí abajo podemos definir una estructura de ese tipo. Por ejemplo, si quisiéramos persona, yo coloco P1, ¿no? Persona P1. O sea, P1 es una estructura persona, ¿no? Pero también podemos definirlo, ¿ya? Aquí abajo. Puedo utilizar la cantidad de variables que yo necesite, ¿ya? Para el ejemplo voy a colocar simplemente P1. Sin embargo, ustedes pueden utilizar ya sea P2 o no sé, persona 2, persona 1, persona 3, etc. ¿Ya? Bueno, entonces voy a dejarlo ahí. Entonces hay 2 formas de poder definir la estructura, ¿no? O usar la estructura, ya sea dentro de la función principal o por fuera después de que termina la llavecita, ¿no? Después de la definición de todos los atributos. Ahora, ¿cómo voy a ir accediendo? Les decía, voy a colocar, ¿no? En este caso puede ser persona 1, que estábamos, persona 1, ¿qué atributos tiene? Tiene CI, nombre y apellido.
Por lo tanto, voy a colocar, ¿no? Como el primer campo es de tipo entero, entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Coma, y aquí un nombre, ¿ya? Porque el segundo campo corresponde a un nombre. Voy a colocar Facundo, coma, y el apellido, ¿no? Entonces, ahí estaría, en este caso, inicializando los valores o asignando valores a los campos, ¿no? De la estructura. ¿Bien? De la estructura P1, ¿no? Ahora, una vez que hemos asignado, ¿no? Podemos imprimir estos datos, ¿no? ¿Cómo imprimimos? Con code. ¿Y cómo voy a acceder? Vamos a colocar, una barra de datos de la persona y por debajo puedo colocar una sola, podría ser una sola fila, ¿no? La impresión de la información que tenemos. Entonces podríamos colocar p1.ci. Voy a colocar un espacio, p1.nombre, un espacio y p1.apellido y finalizamos, ¿no? Copiamos un return 0 y vamos a compilar. Vamos a definirlo aquí, ¿ya? Persona P1 y demos correr. Fíjense que se ha impreso los datos de la persona, ¿ya? Carnet, el nombre y el apellido. Entonces, si nosotros queremos o tenemos, en este caso, vamos a necesitar más personas, ¿no? Que tenga la misma estructura, ¿ya? Entonces podríamos colocar P2, ¿ya? Y bueno, esto para que me voy a colocar un solo número, ¿ya? Y vamos a cambiar y bueno, podemos datos de las personas registradas, ¿ya? Y ahora, ¿cómo accedemos a los valores que están dentro de la estructura P2? Persona 2, ¿ya? Cambiaríamos la variable que es, en este caso, P2, ya la estructura. Y una vez que bueno, aquí, punto y coma, ¿ya? No nos olvidemos, así, datos de las personas registradas, y tenemos 2, ¿no? Y bueno, del mismo modo podríamos hacer crecer nuestra lista, ¿ya? En el caso de que necesitemos almacenar información, ¿no? Utilizando esta estructura. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esta forma de trabajo? Es que, fíjense, si nosotros tuviésemos, ¿no? No sé, que estar ingresando la información de forma manual todo el tiempo, entonces todo se va a
se va a tornar en realidad tedioso, un trabajo tedioso, ¿no? Bueno, entonces, para ello vamos a ver el ejemplo ingresando la información, ¿ya? Entonces, este sería el ejemplo. Vamos a colocarlo justo de estructuras con datos estáticos, ¿no? En realidad estamos definiendo ahí los datos aquí y bueno, los estamos imprimiendo. Sin embargo, también podríamos ahorrarnos ese trabajo de estar aquí introduciendo o registrando de forma manual y hacerlo a través del teclado, ¿no? Introducir la información por teclado. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a definir igual, ¿no? Nuestra estructura. Igual, gustan con el mismo nombre. Vamos a colocar char. Vamos a colocar un poco los datos. Nombre. Apellido. La edad. O sea, entero, ¿no? Bueno, aquí la función principal. Dentro de la función principal vamos a solicitar, ¿no? De que se ingrese la información. Introducir datos de la persona. Bueno, ahora, cuando nosotros trabajamos con texto, ¿ya? Lo que hacemos es, podemos leer la información, pero a través de la función getLine, ¿no? Y en la función getLine nos indica que vamos a definir aquí, hemos dicho P1, ¿no? Entonces, P1, persona 1, punto nombre, porque es el primer atributo, coma, ¿cuál es el tamaño? La extensión es 20, coma, ¿cuándo va a terminar esto? Es cuando hagamos un enter, ¿no? Entonces vamos a introducir una barra n, punto y coma. Entonces lo mismo va a pasar, aquí tendríamos que introducir, este sería el nombre, introducir nombre. Ya, este es el nombre. Ahora para el apellido. El apellido será apellido y esta es la extensión o el tamaño es 25. Ahora, en el caso de la edad, ¿ya? Edad de la persona. Y lo que sucede, directamente nosotros podemos guardar con el sí, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es acceder a través de p1.edad. Aquí estamos, apellido, edad, ¿no? Por lo tanto, ahora, para imprimir ya toda la información en pantalla, los datos de la persona son, ¿no? Y aquí abajo estaríamos imprimiendo todo a través de, como lo habíamos visto en el anterior ejercicio, utilizando espacios, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a imprimir
colocamos P1 punto nombre, que es el primer campo, un espacio, P1 punto apellido, un espacio, y nos faltaría la edad. Y aquí finalizamos. Vamos a utilizar un sistema house para trabajar de esta forma y colocamos un retorno C. Ahora compilamos. Entonces ahí nos dice, ¿no? Introducir datos de la persona, introducir el nombre de la persona. Voy a colocar nombre, apellido, la edad de la persona, ¿no? Y ahí tenemos los datos de la persona son, y ahí está, ¿no? Facundo Fernández. ¿Ya? Entonces podemos, como ven, podemos ingresar entonces también la información y desde luego ir guardándola o almacenándola en cada uno de los campos del ¿sí? Bueno, ese sería el manejo básico de las estructuras. Con eso habríamos concluido la clase de hoy. Gracias.